Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Cuatro y 4 minutos de la madrugada, 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, antes de comenzar los oyentes ya saben que esta temporada de verano les tenemos preparada pues una conversación un tanto dirigida por si quieren participar, por si quieren estar aquí con nosotros, tener una charla, reflexionar, hacer una broma, lo que quieran, pero antes de eso quiero decir que el 900-100-800 es un número de teléfono, lo decíamos de ayer, gratuito, disponible en la madrugada de la SER para los oyentes. Digo esto porque lo primero es decirle a los vecinos de Tres Cantos en Madrid, de Zara de los Atunes en Cádiz, de Benavente, de Ourense, de Toledo, que el teléfono, el 900-100-800, en primera instancia está disponible para ellos. Sabemos que hay muchas personas que están fuera de sus casas, que probablemente estén pasando no la mejor de sus noches, no la mejor de sus madrugadas. Aquí está la cadena SER, 900-100-800. Nosotros, por nuestra parte, hoy regalamos libros de Roberto Sánchez y tenemos además 3 diferentes. Edgar, el que te gusta a ti, el de Noche en Vela. Noche en Vela es mi prefe. Es tu prefe, Salvarás a mis hijos y Líneas Cruzadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si llamáis al 900-100-800 y participáis con nosotros, os podéis llevar un libro de estos y sobre todo porque en una madrugada como esta os necesitamos porque tenemos debate y tenemos reflexión. Ignacio Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Tú sí crees que existe el destino? Yo voy a decir que no, pero tenemos que definirlo, porque posiblemente tengamos cosas distintas en la cabeza cada uno. Ya estamos con eso, ¿eh? Ya que os traigo por el camino de la amargura definiendo cosas, que para qué nos metemos en esos líos. No, pero el lío de hoy a mí me gusta especialmente. Vamos a hablar del destino, vamos a hablarlo si queréis con vosotros en el 900-100-800. ¿Y por qué? Pues porque entramos en nuestra zona, digamos, más oscura de estas madrugadas de verano. Zona de penumbra. Con Ignacio Crespo. Claro, Ignacio Crespo, no vienes a hablar del destino porque sí, vienes a hablar, como siempre lo haces, en calidad de divulgador científico, así que entiendo que la vuelta va a ser que te necesitamos para que nos eches una mano, porque hay términos que van a ser un poco complejos. Pensaba que ibas a decir que no venía a hablar del destino porque sí, sino que estaba escrito. Claro. ¿Te imaginas que hubiera empezado así ya? Sí. Que hubiera empezado... ¿Tú Edgarita, en esto del destino crees? No, que hubieras empezado con la canción de La Fuerza del Destino. Exacto. Y luego decir eso. El destino está escrito y punto. Bueno, esta reflexión, Edgar, no sé si tú que tienes ahí siempre dices que eres medio gallego, medio asturiano, medio de León. Esto del destino está escrito, hay localidades ahí al norte que lo tienen muy arraigado, ¿eh? Sí, lo manejan. Lo manejan muy bien, ¿eh? Yo esto, vamos a entrar en mucho debate probablemente, pero esto es una cosa muy, muy de las abuelas gallegas y esto también te lo sabes tú bien, ¿eh, Ignacio? En plan, pues hay un accidente, le pasa algo a una persona, pues la tenía ahí y tenía ya está. Que pasar lo que tenía que pasar, y claro. Punto, y no hay debate posible. Es justo una de las definiciones de destino que más vamos a enfrentar, yo creo. Venga. Porque si entramos con ese tema, con el de la definición, nos encontraremos que la gente percibe cuestiones muy distintas. ¿Destino significa que de alguna manera es lo que tenía que ocurrir? Bueno, si estamos diciendo que se debe a unas causas previas, pues sí. Es casi trivial, ¿no? Si se cae la pelota es porque alguien la ha empujado, tenía que pasar. La cuestión es, imagínate que alguien hubiera frenado la pelota antes de que cayera. ¿Tú asumes de alguna forma que va a acabar en el suelo igualmente, que el mundo va a conspirar para que la mesa tiemble, para que desaparezca, para lo que sea, y que acabe finalmente en el suelo a pesar de que hemos intervenido para evitarlo? ¿Hay algo escrito y oculto que aunque nosotros intentemos evitar, acaba ocurriendo? Y esa es la definición que tengo que decir que en principio no hay nada. Ya estamos. Lo siento mucho, si pierdes el tren de lo que sea, del trabajo de tu vida, de la pareja que te gusta, lo vas a perder probablemente. Y si vuelve no es porque estuviera escrito, es porque pues tal vez coincidís todos los días en el tren, porque vais al mismo sitio. O sea, se acaba de cargar el destino y el romanticismo, pero de un plumazo en 2 minutos. Y un poco el horóscopo sin nombrarlo, ¿eh? Pero fíjate qué bonito es
la contingencia, que Sí. es otra cosa que vamos a introducir. Ya solamente por la palabra merece la pena, pero hay que diferenciar en ese caso, cuando hablamos de destino, dos cosas. Aquello que es necesario, que como decíamos, ocurre porque tiene que ocurrir y es más, no podría no ocurrir. Por ejemplo, se me ocurre, porque ya hemos hablado de esto contigo, nos vamos a morir y ese es nuestro destino y todos lo sabemos. En principio eso es así. ¿No? Quiero En decir, principio eso no tiene mucha vuelta. es nuestro destino como meta, que vamos a acabar muriendo. Por ahora no hay nada que nos haga pensar que una persona va a sobrevivir los años que sean. Hasta... Bueno, Edgar, tú sí, si quieres pensarlo, Claro, tú piénsalo. Yo sí. Bueno, pero es verdad que a mí me gusta siempre recordar cuando éramos pequeños, cuando el día que te das cuenta de que un día te vas a morir y qué mala tarde pasas. ¿eh? Sí. Es en plan, ¡ay, que me voy a morir! Como si fuera el día siguiente. ¿eh? Pues podríamos entender que la muerte es algo necesario de la propia esencia humana, si existe tal Sí. cosa como la esencia, de acuerdo, pero hay otra serie de cosas que son contingentes. La ciudad donde vivas, el color del pelo que tengas, que depende en parte de la genética, en parte de que te lo tiñas, en parte de muchas cuestiones. Y lo contingente es aquello que podría haber ocurrido de otra forma y sin embargo, pues ha salido como es. Y eso es muy bonito. Cuando hablamos de la evolución, que hablamos ya aquí también, Sí. ¿no? De qué nos hace como somos, prácticamente todo es contingente. ¿Era necesario que apareciera la inteligencia sobre la faz de la Tierra? Pues probablemente no, pero aquí Pero está. mira qué bien. Y aquí tenemos la De inteligencia. hecho, en algunos no ha aparecido. No diré Exacto. nombres, pero en algunos no ha aparecido. Y tenemos literatura, y tenemos música, y tenemos músicas concretas, ¿no? Tenemos algunas canciones que nos gustan especialmente y que sabemos y conocemos la historia de ese autor, que si la compuso fue pues también por contingencia de su vida. Y creo que eso es fantástico, eso es muy bonito y hay que reivindicarlo. Ahí también encontramos romanticismo. Sí, desde luego yo creo que eso es muy romántico. Claro. La Pues, contingencia. pues que sin destino también tenemos romanticismo de alguna manera. Pero esta es la cuestión que nos abre. Que exista o que no exista destino está muy relacionado con nuestra libertad entonces para decidir, que es Ya. algo que suele estar ahí presente y es sobre lo que quiero hablar. Porque ¿somos libres o no somos libres? Uf. Partimos de que ese... Nos traes hoy unas preguntas, Madre Ignacio. mía. Todos los Hasta días uno un poco. polvo Me hoy, ¿eh? dejáis y Sí, el día que me sí, frenéis sí. pues ya hablamos de cosas. Mi primer día ya y en la frente ya. ¿Verdad? Estás ahí. Pues aún vienen más, ¿eh? Ya lo siento yo porque tenemos aún 50 minutos por delante. Resulta que si hablamos de libertad estamos planteándonos unas cuestiones lógicamente filosóficas Sí. y científicamente muy importantes y de nuevo encontramos un problema de definiciones. ¿Qué significa ser libre? Habrá muchos que digan, bueno, que yo puedo actuar conforme mis experiencias, tomar una serie de decisiones. Sí. Sí, posiblemente, ahí estamos de acuerdo todos, habría que ver de dónde vienen esas Ya. causas que nos llevan a decidir de una forma o de otra, pero hay personas que defienden otro tipo de libertad, que te dicen, significa que yo, en la misma situación, en el mismo contexto, mismo momento temporal, espacial, con las mismas causas alrededor, mismos contextos, podría haber elegido algo totalmente distinto. O sea, ¿por qué has elegido, pues por ejemplo, el libro que te estás leyendo? ¿O por qué resulta que estás despierto hoy escuchando la radio? Bueno, pues habrá gente que diga porque tenía insomnio, porque comí mal el día anterior, o respecto al libro, porque me gusta este tipo de literatura, porque justo ese día me encontré con el libro en la librería. Pero la duda es, ¿y si hubieras estado en esa misma librería, con esos mismos gustos, con el mismo día, en el mismo instante? ¿Habrías elegido siempre, en todas las repeticiones, lo mismo? Y ahí es donde está el debate. Ahí es donde yo te respondo muy rápido que no. Vale, me interesa porque eso es lo que mucha gente va a defender, eso es la concepción que mucha gente tiene del libre albedrío y te dice, yo tengo esto, así que te voy a utilizar para rebotar Venga, ideas. vale. Que me parece muy bien, ¿eh? Porque Bien. así no Sí, estamos sí, en sintonía. Así a bote pronto te digo Está que, bien, que yo no, porque además con el ejemplo que has puesto del libro me ha Ajá. parecido muy significativo y muy fácil de visualizarme en una librería a una hora, con hambre, sin hambre, habiéndome tomado el café, no habiéndomelo tomado, y diciendo, hoy este y mañana ese. Ujú. ¿Y tú considerarías entonces que en la misma situación, o sea, con el mismo hambre, con el mismo café, con el mismo lo que sea, pues igual coges Dostoyevsky o igual coges Vargas A Llosa? Tolstoy. Por Sí. ejemplo, bueno, claro, ahí Sí, incluso vamos. tenemos casos más parecidos, ¿no? Lo que quiero preguntarte entonces es ¿de dónde crees que viene esa capacidad de decidir? Porque hay un problema con el libre albedrío cuando intentamos enfocarlo desde la filosofía y es que independientemente de que consideremos que está todo determinado o Sí. que no lo está, que está todo escrito en un sentido muy laxo del término, tenemos que justificar de dónde viene esa decisión de alguna manera, porque no viene de el hambre, ya lo hemos dicho, es el mismo, Sí. no viene de tu biología, es la misma Es en la un caso misma. de otro, es el mismo el contexto, entonces, ¿de dónde viene? Yo creo que viene del impulso. El impulso, ¿y el impulso de dónde nace? ¿Es Bueno, algo que ya, claro. surge de la nada?
Claro, eso no lo sé contestar, probablemente. No, pero ni tú ni nadie, ¿eh? No quiero que parezca esto como que te estoy haciendo un examen. Que era un examen y digo, ¿verdad? mierda, que no me pregunta a mí. ¿Tú de no, dónde pero dirías, que claro, el impulso ese que te hace elegir una cosa u otra, en mi cabeza funciona simplemente como un impulso tal cual, o sea, no viene de ninguna parte, claro, sino que mi surge de la cerebro nada. dice, ay, pues ahora voy a beber agua y ahora no. Claro, en filosofía hay un problema y es, lo habréis escuchado muchas veces, bueno, muchas veces según lo familiarizados que estéis, ¿no? Pero de la nada nada sale o Exacto, nada puede sí. surgir de absolutamente la nada. Así que ese impulso, ¿por qué aparece en el mundo? Si no se debe a causas biológicas, si no se debe a unas causas contextuales, si no se debe a nada previo. Es extraño, ¿no? Sí. No hay una manera, al menos que hayamos encontrado, de justificarlo desde Ya. ninguna perspectiva. ¿Por agencia divina? ¿Porque creemos en Dios? Bueno, pero entonces ¿la decisión es mía o la decisión es de Dios? Claro. Si ya metemos a terceras personas... ¿Verdad? Ya ahí se Claro. complica mucho. Y ahí hay una cuestión que es entonces lo aleatorio, que es donde entra el, bueno, podría ser que puede pasar, puede no pasar, porque es como tirar un dado, que puede salir un 5 o un 6, Claro. y yo estoy tirando el dado en todas las situaciones, y hay una mesa en todas las situaciones, y el contexto es el mismo, pero pasan cosas distintas. Ahí pasan dos cuestiones. La primera, tirar un dado en la vida real no es aleatorio. Si yo supiera, claro, Ya. si yo supiera exactamente cómo está colocado el dado, qué fuerza estoy utilizando para lanzarlo, a qué distancia está la mesa, puedo calcular muy bien qué cara va a salir. Problema, hay muchas características ahí que mi cerebro no es capaz de calcular y de tener en cuenta y excede. Ni tienes tiempo, ¿vale? Para Claro, hacerlo. no voy a ponerme a hacerlo ahora, eso está claro. Entonces, lo aleatorio existe, pero no está presente de esa forma que nosotros solemos creer. Y en cualquier caso, imagínate esto, imagínate que yo tomara mis decisiones tirando un dado o tirando una moneda, ¿no? Como Dos Caras Sí. en Batman o en Mr. Nobody, que también hay un personaje que lanza la moneda para decidir. ¿Estarías siendo libre? ¿Tú considerarías que si tomaras tus decisiones lanzando una moneda serías más libre? No, ¿Verdad que no? no. Así que de alguna forma es extraño considerar que la libertad puede estar en lo aleatorio. Ya, es muy extraño, efectivamente. Edgar, ¿tú crees en el destino? Que no te hemos preguntado, no te hemos puesto en ese brete. Hombre, yo la verdad es que no. No, ¿verdad? Tú Es que yo estás creo en en mi muy equipo. pocas cosas. Yo soy malo porque yo creo en muy pocas cosas. Pero está muy Entonces, bien. Así tengo, Sí. tengo No los digo dos que soy puntos. nihilista porque eso queda siempre de flipado, pero creo en muy pocas cosas. Bueno, pero ¿Dostoyevsky o Tolstoy? Que los estabas diciendo hace un rato. Uf. También, Bueno. también dudo. Les he dado, pero... Lo digo por lo del nihilismo y tal. Claro, me, claro. Me parece relevante. Y de hecho, ya que ha salido Dostoyevsky, que lo he sacado yo, tengo que reconocer, se pregunta mucho cuál Sí. es esta cuestión del libre albedrío. Y en Cartas desde el subsuelo, que es una novelita corta, prácticamente un cuento largo, dividido en dos partes, se le da muchas vueltas a este concepto desde la creencia en Dios, por supuesto, y es verdad que pone en boca de aquel que suele defender que no existe libre albedrío alguna serie de concepciones muy básicas, muy mecanicistas. Y ahí vamos a la cuestión, porque ¿en qué momento dejamos de creer en todo esto? ¿En qué momento empezamos a considerar que todo estaba de alguna forma calculable delante Con de lo nosotros? fácil que era, volviendo a cuando éramos pequeños, que seguro que vosotros también lo habéis hecho, lo de si tiro el cojín del sofá y cae Sí. dentro de la alfombra, Ya está. me va a salir bien el examen de mates. Y Claro, ya está, sí, y funcionaba sí, eso sí, siempre. esto como decía Exacto, Joaquín, Eso salía era bien, así. porque tú estudiabas. Claro, salía siempre bien, o lo que sea, pero funcionaba. Si está la pelota, el papel, la pelota En la que pone papelera papel, de la papelera, clase, ya está. Es un ejemplo fantástico, porque es un ejemplo del pensamiento mágico, Claro. de cómo nosotros trazamos unas conexiones entre lo que Pues ocurre... yo en eso sí que creo, ¿eh? Tú en eso, vaya, Es lo- justo. Pues hay gente que cree, evidentemente, Sí. y durante mucho tiempo no estaba claro qué diferenciaba eso de saber que mañana va a llover porque huele a humedad o porque las nubes se comportan de una forma concreta o porque los animales actúan de forma distinta. Ostras, ¿qué es lo que está diferenciando ahí? En un momento dado empezamos a comprender que había regularidades, que, vale, tal vez haya una regularidad entre que yo enceste el cojín y que apruebe mates, pero hay una aún mayor entre que yo estudie y que apruebe mates. Por lo que sea. Sí. Con la naturaleza hay muchas regularidades que podemos encontrar. Las crecidas de un río con un momento del año. El que se germine una semilla respecto al frío que ha hecho los días previos. Que yo tenga hambre respecto a si he comido o no. Hay muchas regularidades en el cielo con los planetas, en la Tierra con los seres vivos, que nos hacen ver que el mundo se comporta de una manera más o menos predecible. Y ahí es cuando viene el caso. Si todo parece tener una causa previa que nosotros podemos utilizar para predecirlo, ¿dónde está el límite? ¿Somos los seres humanos ese último bastión de la libertad?
veremos que hay un problema, como decíamos, con la definición de libertad, porque si nos quedamos simplemente con que no estamos siendo coartados por una fuerza externa muy evidente para tomar nuestras decisiones, que nosotros estamos actuando conforme nuestra biología y nuestras experiencias individuales, perfecto, somos libres, pero entramos en otra serie de cuestiones... sociológicas incluso, ¿no? Claro, porque yo me he encontrado mucho esto y me parece fantástico, por ejemplo, desde el feminismo, la cuestión de hasta qué punto las decisiones que tomamos son realmente libres, porque podemos decir, soy libre de vestirme de esta forma, de esta otra, de maquillarme de esta forma o de esta otra, pero libre condicionada o condicionado por un contexto en el que vivimos y que nos hace desear lo que deseamos y querer lo que queremos. Decía Schopenhauer que somos libres de querer lo que deseamos o de hacer lo que deseamos, pero no somos libres de desear lo que deseamos. Ya. O sea, que eso surge de una manera tal vez previa y que está ahí en nuestro entorno condicionándonos. Lo veo también, por ejemplo, en el caso de, ya cuando entramos en debates sobre quién acepta qué trabajos, que es otra cuestión. Oye, no, pero es que es libre de haber aceptado este trabajo de camarero en temporada alta. Con un sueldo muy bajo. Con un sueldo, es libre. Podía haber no elegido. Bueno, no elegir, ¿qué significa? ¿Significa no tener que comer? ¿Significa quedarte mano sobre mano? Claro. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades de ese individuo? Es que la libertad de un ser humano en el primer mundo está muy condicionada a nuestro entorno social e incluso familiar. Y eso es así. Claro. Quiero decir, eso me parece que no debería ser discutible. No debería ser discutible y es justo de lo que viene todo esto, que como mínimo podemos decir que estamos bombardeados por un montón de causas para las consecuencias de nuestros comportamientos, que podemos ahí trazar muchas cuestiones y que, y esto es lo que me parece más interesante, a medida que vamos rascando y profundizando, encontramos causas que no nos esperamos que estén ahí de nuestros comportamientos, que hacemos lo que hacemos incluso cuando nos creemos absolutamente libres sin que realmente sea el caso. Y voy a poner uno que tenía pensado sacarlo más adelante, pero es que creo que ahora viene muy bien. Podríamos decir que nos guste más o menos cómo ejerce su poder la justicia, los jueces en general deberían pretender ser imparciales, sobre todo cuando se les estudia. Si se les dice, te estoy estudiando... compórtate. Claro, compórtate. Pues fíjate, hay un libro que se llama precisamente Compórtate, de Robert Sapolsky, que habla de esto. Y... en el libro habla de una investigación en la cual se ha estudiado a los tribunales a los jueces del Tribunal Supremo cuando van a ejercer pues su poder, ¿no? A emitir un veredicto, gracias, no me salía la palabra, emitir un veredicto, y ven cuándo son más o menos favorables. Tienen en cuenta... este libro es interesantísimo y este ejemplo que planteas muy interesante. Es un librazo, la verdad que yo recomiendo a todo el mundo que no tenga lo manejo, ganas. Pues apunta. Lo tienes ya para todo el verano, porque es gordo, ya lo digo, pero es un libro muy bien escrito, es un libro muy interesante, que en general filosóficamente también está bien enfocado y que, eso sí, hay que coger con ganas, porque es durillo. Pero Robert Sapolsky tiene un montón de charlas muy buenas, si queréis entrar por ahí, y de hecho tiene grabaciones de sus charlas en la universidad, muy asequibles, en la Universidad de Stanford, que podéis buscar en YouTube, totalmente gratis. ¿Qué dice Robert Sapolsky? Dice que hay un estudio donde estos jueces, cuando intentamos ver qué condiciona sus decisiones, porque, bueno, pues controlamos que, lógicamente, van a intentar ser justos, vemos que se los supone casos, que han aprendido para serlo, ¿no? Claro, que los casos son los mismos, equivalentes, más o menos, y vemos que puede haber afectado. Por ejemplo, ser de la misma etnia que la persona juzgada. Bueno, pues tiene que ver, lógicamente, ¿no? Su ideología política también tiene que ver, pero... Quitando esas cosas evidentes, la que más influía en si esa persona era declarada culpable o no era si tenían hambre, si habían comido los jueces el almuerzo o no lo habían comido, si era antes o después de esa hora. Y los comprendo, ¿eh? Yo también, sí. Yo también. Pero, ojo, es que nosotros, por supuesto, que podemos asumir, la gente dirá, no, esto no es nada nuevo, sabemos que nos afecta a nuestras emociones, el comer o no comer, pero cuando queremos estar por encima de ellas, cuando nuestro trabajo consiste en estar por encima de cómo nos encontramos ese día, que aún así sigue afectando tantísimo, yo creo que nos hace ver hasta qué punto eso de ser libres tiene sus peros. Sí, y que tiene bastantes peros. Necesita una definición. Ahí no somos del todo libres. Oye, al 900-100-800 ha llamado Mariela desde Madrid. Hola, Mariela. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Qué tal, Mariela? No sé si preguntarte directamente si crees en el destino. No. No. Vaya. No. ¿Y lo de la libertad que estamos hablando, tú te consideras una persona libre?
estoy bastante de acuerdo con lo que estabais diciendo. Creo que al final estamos absolutamente condicionados por todo. Cualquier decisión que tomemos inconscientemente está producida o provocada por algo, ¿no? O sea, tu forma de ser, tu forma de ver la vida, tus circunstancias no dependen de ti. Quizás un individuo u otro viviendo las mismas circunstancias y con una educación parecida, una formación cultural parecida, bueno, pues pueden actuar quizás de forma diferente, ¿no? Dependiendo de, no sé, la naturaleza. Es muy interesante esto que dices, Mariela, Ignacio, porque además esto es una obviedad que se repite una y otra vez en las familias cuando hablas de dos hermanos. Oye, pero si han sido criados igual, pero si se han educado igual, pero si han tenido lo mismo, ¿por qué son tan diferentes? Pues porque a lo mejor no era todo tan igual, ¿no? Es que no pueden ser totalmente iguales, porque no son el mismo individuo, incluso si fueran gemelos. Los gemelos buscan esa identidad y muchos insisten, no, yo soy el mayor, con una diferencia mínima. Y ya no importa tanto que hayas nacido unos segundos antes, lo que importa es que tú has construido tu vida diciendo, yo soy el mayor, adoptando determinados roles y sobre todo hay una comparación en los ojos de los cuidadores inevitable que va a estar ahí y que va a hacer que no los traten exactamente igual. Aparte que se van a retroalimentar muchas cuestiones. En cuanto una diferencia es mínima, oye, igual eso se coge como bandera. Con bastantes ganas. Claro, esa es la característica que me define a mí y la otra es la que te define a ti, porque muchas veces vivimos por contraste. Sí. Incluso cuando no tenemos un hermano gemelo, no hace falta. Nosotros sabemos que tenemos unas peculiaridades y cuando nos buscamos a nosotros mismos, pues las reforzamos y tiramos de ellas. Enfrente al otro, efectivamente. Micaela, no sé si querías añadir algo más. Uy, Micaela, Mariela, perdóname. Te he llamado Micaela, perdón. No, bueno, sí, en mi caso yo soy la tercera de 3 hermanos. Me llevo pues bastante, 14 años con uno y 15 con el mayor y 12 con el mediano, y somos absolutamente diferentes. Claro. O sea, como la noche y el día. Tampoco tenemos muy buena relación. También te digo una cosa, que yo, por ejemplo, a mí sucede lo mismo, que yo me llevo 13 años con mi hermana y solo 3 con mi hermano, y me parezco muchísimo a mi hermana, que me llevo 13 años, o sea que... Claro, decir, es que ahí tendríamos que entrar también, y además Ignacio es médico, en el tema de la genética, que funciona como le da la gana. Hombre, claro, pero porque decíamos lo de tirar un dado, ¿no? Que no es aleatorio. Imaginemos que sí que lo fuera, ¿vale? Cada vez que tienes un hijo es volver a tirar el dado. La tirada anterior no va a condicionar la siguiente, va a ser independiente. Pueden pasar cosas distintas y luego que por mucho que afecta el puesto que ocupas entre esos hermanos, y se sabe, hay estudios que indican que no es totalmente aleatorio, y que es lo que estábamos diciendo. Va a haber también otros condicionantes. Tal vez habéis vivido, tu hermana y tú, cosas que no ha vivido el otro hermano, y que eso es relevante. Tengo una pregunta, de todos modos, que quiero hacerle a Mariela. Ahora sí, ¿no? Mariela, no Micaela. Mariela. Vale. ¿Sí? Mariela, porque tú tenías muy claro, nos lo has dicho al principio, que ni destino, ni libertad, ni nada de eso. Y quiero preguntarte, ¿te preocupa de alguna forma? ¿Es algo que te genere desasosiego el tenerlo tan claro? ¿O estás tranquila, vives tranquila? Lo tengo asumido. Vale. Quizás ahora, no, digamos que a toro pasado, no, pues podría haber tomado esa decisión o la otra, pero casi tengo bastante claro que probablemente no hubiera dependido tanto de mí, sino de las circunstancias, de cómo yo me encontraba en ese momento. Claro. No sé. Precisamente te vale al revés, ¿no? No tanto para generar desasosiego, sino para calmarlo y decir, mira, yo soy yo y mis circunstancias, soy lo que puedo hacer al respecto. Sí. Sí, pues como para perdonarme un poco, ¿no? Incluso. Está bien, porque está muy bien, Mariela, que hablando de destino, hablemos también de pasado. Porque cuando hablamos del destino, normalmente lo situamos siempre a futuro, como mi destino, aquello que concebíamos y que hablábamos al principio del programa de lo que está escrito. Está muy bien que miremos al destino también hacia atrás, diciendo las decisiones que he tomado, el camino que he construido hasta llegar aquí, de qué manera ha sido guiada por mí misma, por las circunstancias que me rodean o por todo un poco. Claro. Por todo. Bueno, cuando hablábamos de
¿no? que siendo 3 hermanos que tienen los mismos padres, pues también depende del momento vital que tengan tus padres. Claro, ¿no? O sea, claro. Quiero decir, no fue igual cuando nació mi hermano el mayor, el mediano o yo. Y tus padres, aunque sean los mismos padres, mira, ya me voy a poner en la línea de Ignacio, es igual que yo situada en la librería eligiendo libro, tus padres siendo los mismos padres, no son los mismos padres, porque no son los mismos padres de Mariela que de Ignacio que de Adriana, aunque nosotros 3 fuéramos hermanos. Porque son padres de cada uno de esos niños, que cada niño es diferente, y ahí también hay diferentes maneras de comportarse, aunque los padres de varios hijos a veces nos creamos que lo hacemos igual, es obvio que no lo hacemos igual. No lo hacemos igual. No, bueno, yo no soy padre de nadie, pero que no se hace igual, no se puede hacer igual, es inevitable. Y yo creo que ahí es donde aparece mucha de nuestra sensación de libertad, de lo incontrolable, y estamos mezclando 2 cosas. Es lo que decíamos del dado. El dado no es aleatorio por mucho que yo no pueda calcularlo. Lo que es tremendamente complejo ese lanzamiento para mi cerebro limitado y para mis ecuaciones, que también son limitadas por cuánto pueda escribir, por el tiempo que yo eche, por las mediciones que haya tomado. Y por lo que hayas aprendido en la vida, al final, claro, que ahí también te está condicionando. Mariela, muchas gracias por haber llamado y por charlar este ratito. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. Así que libres poco, destino poco, ¿qué nos queda, Ignacio? Vamos a seguir explorando vamos. recovecos, porque justo hemos entrado en uno que es muy interesante y es el caos. Es lo que hemos definido. Cuando un sistema, como puede ser el lanzamiento de un dado, aunque no es exactamente el mejor ejemplo, pero para que lo entendamos, es tan complejo que excede a nuestro cálculo, hay casos en los que esto se debe a que detrás está el caos. No significa que sea libre el sistema, no es eso. Pero va a ser más difícil de calcular. Caso paradigmático, el tiempo meteorológico. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Bueno, más o menos podemos preverlo. ¿Qué tiempo va a hacer dentro de una semana? Ya es más fácil que fallen las previsiones. Olvídate dentro de 20 días y, por supuesto, dentro de 6 meses. Algo ahí se va haciendo más complejo a medida que nos alejamos. Se debe a que es un sistema caótico. Caótico significa que es muy sensible su evolución a las condiciones iniciales. ¿Significa esto que no se pueda predecir? No, significa que va a estar limitado, porque va a haber tantos pequeños factores, el movimiento de una serie de brisas en un lugar concreto, la presión atmosférica en otro, el comportamiento incluso de la Tierra, lógicamente, cómo gira, un montón de características que van a afectar al tiempo que va a hacer mañana, que se pueden tener en cuenta, y de hecho acertamos el tiempo que va a hacer mañana, pero que a medida que nos alejamos de este momento, a medida que intentamos extender esa capacidad de predicción, va fallando poco a poco. Y esto está presente en el comportamiento de las poblaciones animales, está presente en la economía, está presente en un montón de lugares. Y fíjate, es curioso porque el comportamiento que tiene cuando haces una gráfica de cómo evoluciona el precio del algodón, por ejemplo, hay un componente caótico hasta tal punto y tan común a otros sistemas que hay una historia, sin dar nombres ni nada, de cómo cuando esta teoría no era conocida, se había plasmado en una pizarra para explicarla sobre un comportamiento de un sistema totalmente independiente, y entró por la puerta alguien que sí que estaba estudiando el comportamiento del precio del algodón en los mercados y dijo, ostras, ¿cómo sabe que esta es la gráfica con la que estoy trabajando yo, este profesor que no tiene nada que ver? Porque hay ahí una serie de características que están presentes, que surgen. ¿Es esto entonces espacio para la libertad? Diré que no, porque fíjate, el caos se llama realmente caos determinista. Es un poquito más amplio. Y ahí entramos en otro concepto que no hemos nombrado hasta ahora. El determinismo. Fíjate, el determinismo. Hay una discusión, y posiblemente si la gente que nos está escuchando le interesa, se lo haya encontrado, y es que algunas personas definen determinismo como que todo es necesario. Todo lo que ha ocurrido es necesario, en cuanto a que es la única manera en la que podía haber ocurrido partiendo de unas condiciones iniciales de nuestro universo. Hace 13.800 millones de años estaba ahí esa semillita, eso que originó el Big Bang, y si nosotros supiéramos todas las características del movimiento, la energía, todas las características de aquel sistema, habríamos podido deducir exactamente que estamos nosotros aquí hoy hablando de este tema. Mira, lo que es necesario ahora mismo, y eso no nos lo quita nadie, 4:32 de la madrugada, es hacer una pausa, que sí, Nick. Y esta madrugada
En la madrugada. Esta madrugada ya de martes. Es que el aire acondicionado de estos días, yo creo que yo siempre presumo mucho de que no me afecta a la garganta. Claro, no me afecta hasta que tengo que tomar café con él, dormir con él y todo con él por la ola de calor. Que, por cierto, tenemos por delante un día bastante complicado. Nos lo cuenta Adrián Cordero. Buenos días. Hola, buenos días, Adriana. Sí, vaya día de fenómenos adversos que tenemos por delante, con 5 provincias con nivel máximo activado de aviso por temperaturas que, por ejemplo, en el interior de Vizcaya, en el interior de Guipúzcoa, pueden alcanzar los 40 grados, hasta 44 grados en Sevilla o en Córdoba, 42 en el litoral de Málaga. Suben un poco, por lo tanto, las temperaturas en Andalucía, también en el Cantábrico Oriental, en total prácticamente todo el país, 48 provincias con avisos activados. Es verdad que hoy un poquito menos de calor en el Valle del Ebro y también en la Comunidad Valenciana, mucho más calor que ayer, por cierto, a esta hora, con mínimas que no están bajando de los 25 grados en muchos puntos del sur y del centro del país, y pendientes también de las tormentas que esta próxima tarde se activarán, y de qué manera, en toda la mitad oriental, en zonas montañosas. Atención sobre todo a los Pirineos, también a la Ibérica Turolense, a la Ibérica Riojana, a la zona centro, especialmente en zonas de montaña de la Comunidad de Madrid, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía. Algunas de estas tormentas vendrán acompañadas además de fuertes rachas de viento y de granizo, así que no le falta de nada al día. Afortunadamente estamos en el 12 de agosto de 2025 y no de 2026, porque si no, además de todo eso, en pocas horas tendríamos un eclipse de sol del que, si te parece, te hablo en la segunda hora de Si Amanece. Si Amanece, sí, mejor que nos lo cuentes en la segunda hora. Mira, en nuestro destino inmediato está saber de la mano de Adrián Cordero lo que va a pasar en cuanto al tiempo, y también que nos cuente un poco más de ese eclipse que va a ser el año que viene, de lo poco o lo mucho que se sabe, Ignacio. Pero Ignacio Crespo, divulgador científico, está en esta madrugada de la SER para contarnos más acerca del destino, y estábamos hablando, Ignacio, del determinismo. ¿Qué es el determinismo? Pues una de las definiciones que encontramos por ahí adelante es esa, que si le diéramos atrás al tiempo y llegáramos al punto inicial de la expansión del universo, del Big Bang, y tuviéramos todos los datos de lo que era, podríamos calcular exactamente cómo es hoy el universo. Podríamos llegar a esa conclusión. La cuestión es que sabemos que esto no es así. Fíjate que ahora parece que voy a cambiar de opinión, porque he estado diciendo todo el rato, no, podemos calcular estas cosas, hasta ahí. Sabemos que si bien el dado no es aleatorio, el dado que lanzamos, sí hay algunos eventos en nuestro universo que son aleatorios y que podrían haber sido distintos, que son contingentes. Vale. Así que si influyen de alguna manera en el discurrir de los acontecimientos, podrían haber llevado el universo por otros caminos. O sea, podríamos haber sido otros. O que no hubiera sido el universo. Hay muchos puntos donde podría jugar un papel. No sabemos si sí, si no, si cuánto, pero podría jugar. Y luego entraremos en dónde está esa aleatoriedad, porque pues hablaremos de cuántica, daremos estos conceptos a los que se recurre mucho. Pero para mí, y por dejarlo ahí ya como definición operacional para trabajar con ella, una cosa es ese superdeterminismo que decíamos al principio, que es como se redefine muchas veces. Sí. No es determinismo, sino que es súper, decir que todo es medible. Y otra es el determinismo, que tiene en cuenta que si bien hay eventos aleatorios y que las cosas podrían haber sido distintas, en términos generales todo es bastante calculable. Es más, incluso aquellas cosas que son aleatorias no son aleatorias extrañas. No lanzo yo un dado mental y me puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 o W. La W no está ahí, ¿no? Sabemos que hay una serie de números que todos tienen la misma probabilidad de salir, y puedo calcularte que las tiradas van a ser independientes, que el 6 tiene la misma probabilidad de salir que el 1, que los pares tienen la misma probabilidad que los impares. Puedo saber y calcular muchas cosas, pero no todo es necesario. Vale, bueno, esto es muy interesante para diferenciar eso, lo que creemos así como a pies juntillas, y al final esto es un poco que hay escala de grises, ¿no, Ignacio? Claro, tenemos ese libre albedrío que decíamos al principio, que no es necesariamente incompatible, luego entraremos, pero sí la idea de que existe una libertad inefable que no sabemos de dónde sale, pero que nos permite ahí tomar decisiones distintas. Por otro lado, que tal vez esas decisiones habrían sido distintas, pero no por nuestra voluntad o nuestra volición, sino porque en nuestro cerebro hay procesos que también parece que son algo aleatorios. Ya. Pero asumimos que aleatoriedad no es libertad, que es lo que decíamos al principio. Y nos lleva a rechazar también que todo esté súper determinado. Si no nos ponen ese punto que dice,
está determinado, podemos predecir, tenemos ecuaciones buenísimas y teorías fantásticas para predecir incluso lo que tiene un componente aleatorio, pero no vamos a saber con total exactitud cómo se va a comportar. Y también te digo una cosa, y menos mal, ¿no? Porque Hombre, si no sería bastante terrible todo, ¿no, Edgar? Si todo fuera verdaderamente determinado, si pudiéramos calcularlo todo, saberlo todo, a mí me parecería todo bastante aburrido. A veces estaría bien. Sí, a veces estaría bien sé. que te vienen las cosas así de golpe. No me gustaría a mí, ¿eh? ¿No os gusta volver a ver películas que ya habéis visto? Hombre. Solo 100.000 algunas, veces. he de decir, ¿eh? ¿Y no creéis que hay algunas obras, ya sean películas, libros o lo que sea, que aunque te puede estropear un poquito un spoiler, no va a afectar realmente la calidad del libro? Sí, que vas a llegar al eso final y decir, seguro. pero qué buen Qué libro. buen libro, qué buena peli, sí. Pues- Yo no, yo no la veo ya, Tú sí sabes del final. Yo sí me... No, y además soy bastante cabezón con eso, ¿eh? Bueno, hay distintas formas de enfocarlo. Lo que quiero decir A es pesar que... que te he fastidiado la sección. No. Hay distintas formas de... ¿Te imaginas que no he tenido yo en cuenta que hay gente que dice es muy que no, talibán del claro. spoiler? No. No, efectivamente el spoiler nos lo puede estropear y saber todo lo que va a ocurrir en la vida puede estropearlo, pero creo que hay dicha en otras cosas también en la vida, en cosas que hacemos y sabemos cómo van a acabar, pero son de confort. Y esas cosas de confort que sabemos y que nos gustan, al final es la propia vida y la propia rutina, y esto se ve muy claro en lo que dices de volver a ver la peli una y otra vez, y en los niños también, que se sienten muy seguros si tú después de cenar se bañan o antes de cenar todo esto que también hacemos los adultos que de alguna manera nos hace sentir tranquilos y seguros. Luego hay gente como yo que se pone nerviosa, pero... Claro, cuando te saquen de la rutina, ¿no? No, al revés. Cuando tengo te mucha mantienes, rutina. sí. Estaba pensando en el Había caso... entendido cuando te sacan de la cocina y digo, ay madre, lo que se está metiendo. Que también. Justo con este caso de los niños me parece muy interesante por las narrativas de sus historias, Claro. de sus películas, de sus series. Yo cuando era pequeño lo decía. ¿Cómo puede ser que el guión de todas las series que tenían algo de misterio acabara con ¡oh! Tenía que haberlo supuesto. Ya. Tú eras el malo. Claro que lo tenías que haber Maldita supuesto. sea. Lo has sido en Cónchalis. en el anterior, lo llevas sido toda la temporada y toda la serie. Y seguimos aquí. Claro, y sigue siendo la misma persona por no meter otros personajes y no confundir a los niños. Nos gusta encontrar esas regularidades en la realidad y anticiparnos a ellas. Y es un motivo que, por mucho que a mí no me gusta vincular todo nuestro comportamiento con cuestiones evolutivas, esta es evidente. Sí, está así. Nos gusta encontrar regularidades porque anticiparnos a ellas significa prevenir los problemas. Y los peligros, claro. Saber que el olor a tigre es que hay tigre por aquí, por lo general, y que deberé irme a otro sitio. O que determinadas características en los planetas me indica que estamos en una época del año concreta, que va a haber crecidas y que yo tengo que prepararme para recoger mis plantaciones antes, por ejemplo. Es supervivencia pura. Es lógica también, sí. Edurne, desde Vizcaya. Hola, Edurne. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No sé ni siquiera qué preguntarte, porque estamos en un punto de la conversación, Edurne, que no sé si quieres hablar de destino, de libertad o de determinismo, o de todo a la vez. De dos cosas. Venga. Yo no creo en el destino. Vale. No creo que se pueda buscar. Influyen muchos factores y el libre albedrío no. Somos presos de nuestras decisiones, depende del momento o la situación, sea de salud laboral o de cualquier índole económico, lo que sea, y hay como tengamos que decidir si decidimos por las necesidades de ese momento o por consejo ajeno. Ya no somos libres. O incluso por las necesidades que creemos que vamos a tener. Porque También. Mucha gente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edurne, pero mucha gente cuando le cuento esto me dice, bueno, pero fíjate, yo estudio, a pesar de que no me gusta estudiar, no me apetece, pero hago el esfuerzo y decido libremente que eso me conviene. Y yo digo, bueno, pero porque estás persiguiendo algo que te apetece a largo plazo, ¿no? Te apetece llegar a ese estado en el que, sí. claro, tienes la formación, alcanzas determinados trabajos, o lo mismo con el ejercicio físico, puedes sufrirlo, pero tú estás persiguiendo ese cuerpo y hacer ejercicio te va a hacer sentir bien porque vas a estar un pasito más cerca de conseguir lo que quieres. Es interesante esto también, porque es un poco poner la venda antes de la herida, saber que hay cosas que vamos a hacer que no nos gustan, pero porque estamos mirando
tal vez en ocasiones, y esta reflexión creo que ya es un poco más sociológica, en ocasiones miramos demasiado más allá, ¿no? Hay casos en los que sí, y habrá gente que me diga, bueno, pues voy a encontrar yo un contraejemplo fantástico. Voy a hacer una cosa que no me apetece hacer, que tiene consecuencias que no me apetecen tener dentro de unos años, pero lo voy a hacer igual. Por ejemplo, voy a decir una locura, no sé, voy a garabatearme el brazo. Ni me apetece, ni me va a traer consecuencias a largo plazo, pero lo voy a hacer. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué lo estás haciendo? Porque encuentras placer en llevarme la contraria, en encontrar un contraejemplo, ¿no? Estás buscando eso. Cae casi eso dentro... sí que existe, ¿eh? El placer en llevar la contraria, eso sí. Es casi como una... El destino no, pero eso... No, pues no existe. Casi una tautología de decir, bueno, pues claro, pues las cosas que hagas las vas a hacer por un motivo. Claro. Pero como parece que es necesario que lo recalquemos y que lo dejemos claro y que no son salidas al problema, que el problema es más complejo, pues oye, lo decimos y queda claro. Edurne, muchísimas gracias por haber llamado. Pues muchísimas gracias. A ti, adiós. Tampoco creo que seamos libres para poder una situación que nos pregunten un consejo basándonos en el mismo problema, depende de nuestro estado, no creo que seamos capaces de decir. Y eso es verdad, ¿eh? Sí, efectivamente. Dar consejos a los demás, eso sí que es determinista, ¿eh? De tu propia experiencia, de tu propia vivencia y de... Que nunca son iguales. Y de la mirada que tú tienes sobre el otro, ¿no? Claro, efectivamente. Gracias, Edurne, un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros. Adiós. Un saludo. Adiós. A ver, que en Guadalajara está Rafael. Hola, Rafael. Hola, buenas noches, o buenos días. O buenos días. ¿Sigues tú en el camino de Edurne o vas por el lado contrario? No, yo soy cosa más sencillita. O sea, Venga. Lo mío es, yo creo en el destino, aunque luego a la hora de analizar el por qué, después he dicho, pues si es que me tenía que tocar, no teníamos remedio. Nosotros, mi mujer y yo fuimos a Toledo, un corpus, y entramos a la catedral. Y decían, tocando aquí en una esquina hay un hueco que metiendo la mano, si toca los huesos te trae suerte. Sí. Y nosotros lo hicimos como todo el mundo que pasa por allí. Bueno, pues ese año nos tocó un viaje a París para 4 personas. Vaya. Por un sorteo de un supermercado que damos unas papeletas comprando fiambre y con unos boletos que nos dieron, nos tocó un fin de semana con los niños en el Bodini. Joder. Claro, yo entiendo que si te toque eso, claro. Posteriormente le compré otro día, más adelante. Nunca le compraba yo de esto para desayunar. Cereales. Cereales, efectivamente. Y me llamó la atención un paquete que ponía que comprando 2 paquetes, mandando el código de barra, entraba en el sorteo de una moto. Se los compré, los mandé y me tocó la moto. Madre mía, claro. Por teléfono me dicen, la tocó la moto, y mándemela. Efectivamente, una mini moto y me tocaba y me la mandaron. ¿Dónde dices que era lo de tocar los huesos, eso? Pero bueno, yo lo he puesto, que nosotros estuvimos allí y luego en septiembre mandando unos cupones de un periódico que era un dominicano de Guadalajara, de provincia, se mandaba a la redacción y tocaba una semana en Palma de Mallorca. No me digas. Y nos tocó una semana de Palma de Mallorca. Bueno, claro, Ignacio, entonces claro, es que así es muy difícil no creer. Claro, yo también creo, a partir de ahora. Que no terminó. A ver, venga, otro más, Rafael. Es que mi mujer estaba trabajando en la Seguridad Social con contratos de una semana, 3 días, 4 días, y ese año le hicieron un contrato fijo ya en el hospital. Claro. ¿Por qué pasó todo esto? Yo no lo sé. Pero yo sé que tocamos los huesos y ese año fue un año fabuloso. Que todo tiene su lógica. O sea, después ya analizándolo, es que estaba de hecho que nos tenía que Luego tocar. Ya me caí de la minimoto, me pasaron un montón de claro. Sí. No. Bueno, lo que pasa es que en los cereales se conoce que eso nadie quiere, nadie lo manda, lo mandé yo nada más. Y te tocó, claro. Sí, luego fueron una suma de diversas circunstancias, ¿no, Ignacio? Es justo lo que estás diciendo, porque efectivamente si nos pasa algo tan excepcional, tendemos a intentar encontrar un motivo, controlar la situación, decir esta es la causa, pero como decías al principio, tocasteis vosotros los huesos como los tocaba todo el mundo que entraba. Y estoy convencido de que a la mayoría no les tocó la cantidad de premios y de suertes que tuvisteis ese año. Claro, es que lo del periódico, nos juntamos en el viaje 2 personas, que era uno por saque, el periódico
lo hacía. Y era un muchacho que trabajaba en la caja provincial, que toda la semana, o sea, todos los días lo recogía enviaba. la prensa Claro. prensa lo recogía el periódico. Y eso lo recortaba y lo mandaba. Claro, Bueno, en él funcionaba la estadística. Claro. Claro, en él sí. Nosotros en el periódico que recibíamos en el hotel donde yo trabajaba, Sí. yo lo recogí. Como me tocó, el compañero mío de la sesión, que se enteró, lo recortó y le tocó el viaje a Tenerife. ¿Por qué? Anda. Porque nadie se preocupaba. Nadie lo de mandaba. Claro. Rafael, muchísimas gracias por haber llamado y por darnos tu punto de vista. Un abrazo. Bueno, buenos días. Adiós. Claro, es que es difícil si te pasan todas esas cosas, Ignacio, no creer que todo eso es por algo superior. Por lo que Algo decía, es. porque buscamos las regularidades. Claro. Nuestro cerebro intenta justificar lo que ocurre, porque lo otro es decir, no, mira, las cosas me vienen como me podrían ir de otra forma y qué sentido tiene que intente luchar contra ellas. Es una actitud fatalista, aunque curiosamente fatalismo es sinónimo de superdeterminismo en filosofía, pero sí, es una situación fatalista donde te arrojas a las consecuencias y eso no es muy acorde con la supervivencia, digámoslo No, así. no. Lo que pasa... Yo tengo el caso también, a mi tía le tocó el mismo año 3 veces la lotería, 2 veces los cupones y una la de Navidad, y sin ser ella ninguna política de la costa levantina. Ah, eso te iba a decir, claro. que si tienes que contarnos algo de tu tía, a lo mejor no es la antena el mejor sitio para... Lo que te cuento es que tiene más suerte que... Claro, el concepto de suerte también es otro de esos Claro. que nos lleva por el camino de la amargura un Sí, poco. total. Porque, claro, en el momento en el que tú empiezas a analizar estas cuestiones y estudiar estadísticas, sabes que suerte como tal y como la definimos, no existe, Regulinches, no está ahí, ¿no? No hay algo que haga que a ti te toque más algo que se debe al azar o a pseudo azar que a otra persona. Pero hay casualidades, eso sí, y cuando se presentan varias de estas concatenadas, hará falta alguna palabra, ¿no? Claro, Y, para suerte, sumar todo eso. Suerte es aceptable en ese caso, pero redefinida. Y quería poner ese ejemplo de la cuántica antes de irme, porque habrá gente que la utilice, le suene y diga, no, pero ahí está la libertad, porque les sonará que dentro de las muchas teorías que se han desarrollado para intentar interpretar el mundo, la teoría cuántica es muy exitosa, habla de las cosas muy pequeñitas, de átomos y cosas por debajo de la escala del átomo, y ha descubierto que el mundo no parece comportarse como nosotros intuiríamos y que hay cosas que, por decirlo así, propiedades que tienen estas partículas que podrían ser de una forma o de otra o simultáneamente estar presentes de una manera o de la contraria, no están tan determinadas y ahí es donde ya llega, ¿no? Claro. Se determinan cuando las observamos y entonces sí que tienen una velocidad concreta, un giro concreto, una posición en el espacio. Antes no parecía definido y en el momento en el que se determinan parece que es casi aleatorio y efectivamente parece ser, porque esto depende de las interpretaciones que se hagan, que posiblemente es algo aleatorio. Y ahí entramos. El dado no lo era, pero hay este tipo de eventos que sabemos que tienen un gran componente aleatorio, que podrían ser de una forma o de otra, y que afectan a cómo se comporta el mundo. Claro, porque esos pequeños átomos y cosas todavía más pequeñas que los átomos, en realidad es todo lo que nos conforma. Claro, en cierto modo... Entonces, sí, en cierto modo, somos nosotros y lo que nos rodea, ¿no? Sí, aunque hay un pero, porque dices, ostras, si todos somos partículas subatómicas que están unidas y esas partículas subatómicas se comportan de una forma tan extraña, ¿por qué vemos regularidades? Ya. Y por qué no hay esa aleatoriedad a nuestra escala. Se llama decoherencia. A medida que interactúan entre ellas, se cancelan esas propiedades y va a afectar pues la temperatura, a no ser que estemos a temperaturas muy muy bajas en sistemas que no interactúan apenas con el entorno, no vemos estas propiedades. Pero de vez en cuando pues puede haberlas. Por ejemplo, hay un caso que no es tanto dependiente de la cuántica, aunque la cuántica lo explica, pero que la conocíamos de antes, y es la radioactividad. El hecho de que un átomo de un elemento se desintegre en otro átomo, que es lo que ocurre en la radioactividad, van convirtiéndose unos en otros y liberando esa radiación, no es perfectamente superdeterminista, digámoslo así. No puedo decirte, va a desintegrarse en este instante concreto. Tú sabes que las posibilidades de que se desintegre en un tiempo concreto son tantas. Ah, vale. Y se habla por lo general de semivida, del tiempo que tarda a desintegrarse la mitad de átomos que componen un material que tienen ahí pues un componente radioactivo. Porque no sabemos exactamente cuándo, pero lo podemos calcular bastante bien. Es más, fíjate, si no tiene ningún tipo de problema conjugar cuántica con prevenir, predecir, Sí. etcétera, que la teoría más precisa para predecir el mundo es la teoría cuántica de campos, que
cuando la utilizamos para lo que hay que utilizarla, nos va a predecir el comportamiento de un oso panda, evidentemente, o sea, es para lo que es. Nos permite predecir con un grado de error equivalente a si tú ahora me tuvieras que decir la distancia entre Madrid y Nueva York y fallaras por el grosor de un cabello humano. Es una barbaridad. Y ahí estaba la aleatoriedad, pero sabemos gestionarla. Hablamos entonces de leyes estocásticas en la física, aquellas donde entra la aleatoriedad, pero la podemos contener, la podemos parametrizar y podemos pues lidiar con ella como buenamente conseguimos y con buenos resultados. Eso es más complicado, pero efectivamente, y gracias a Ignacio, lo comprendemos muy bien. Creo que nos puede dar tiempo a saludar en Extremadura. Está Keishal, hola. Ay, hola, buenas noches, tardes o días, según... O si amanece nos vamos y ya está. Sí, en el podcast puede ser buenas tardes, sí. Keishal, ¿qué tal? ¿Qué querías comentar? Os escucho atentamente, os estoy escuchando y estaba escuchando... es que da tanta sabiduría no cabe. Es verdad. Y por eso está aquí Ignacio. No, sinceramente, lo de la ley de... No sé si conocéis lo de la ley de la atracción también, ¿no? Sí. De lo de que, bueno, tú cuanto más desees una cosa, pues es más posible que te ocurra. O si ¿crees en esto tú, Keishal? ¿Perdón? Si crees tú en esto de la ley de la atracción, en el pensar fuerte algo que quieres que pase. Pues mira, de pequeño sí creía en ello, porque me ocurrió, deseaba ser cantante y lo fui. He estado cantando con Morodo, con SFDK, con mogollón de peña y demás y tal cual, en conciertos. Bueno, por ahí, estoy haciendo publicidad de esto que no tiene nada que ver con lo que hablamos. No pasa nada, así sí. que a lo que íbamos. Por cierto, antes de nada, si amanece nos vamos. Exacto. Bueno, total, que tú en esto ya no crees, conforme has ido madurando, has ido dejando de creer. Pues mira, a lo que iba, mi madre es española, ¿vale? Es de Guadalajara, mi abuelo luchó en la Guardia Civil del lado franquista, pero bueno, yo soy mestizo, mi madre se marchó a Burkina Faso, pero a Costa de Marfil antes, de casualidad. Se iba a haber ido a Latinoamérica con unas amigas y al final derivaron a África y acabaron en Costa de Marfil. Ahí conoció a mi padre de Burkina Faso, que mi padre cantaba canciones en español porque las escuchaba de lo de para bailar la bamba. Y todo eso, ¿qué crees, a qué crees que es debido, ese encuentro de tus padres que hacen que hoy estés aquí? ¿Crees que fue el destino o que fue la casualidad del viaje de tu madre? Mira, para empezar, yo me llamo Keishal. Keishal, sé que en catalán es muela, o Keishal. Pero sí. Keishal en el idioma de mi padre significa el esperado. Mi madre fue a tener un hijo con él y tuvieron un aborto y luego nací yo. Que eras esperado. Keishal, no nos queda mucho tiempo, pero muchas gracias por habernos traído aquí tu historia. A vosotros y que sigáis así igual y sois unos fieras. Gracias, un abrazo. Existe un destino, pero lo escribimos nosotros. Mira, esa frase, gracias, Keishal, esa frase no la habíamos dicho todavía, ¿eh? No, pero me parece una conclusión que, ojo, voy a comprarla en parte. Voy a decir que después de todas estas vueltas, de decir, vale, libre albedrío, pero ¿cómo lo definimos, tal? Hay una opción que es el compatibilismo, que dice, el determinismo tiene sentido, sabemos que podemos predecir las cosas, pero toda la vida le hemos llamado libertad a que no nos coarten a la hora de tomar decisiones. Y de alguna forma tenemos que poder seguir reivindicando eso, tenemos que poder seguir siendo nosotros y nuestro contexto, aquello que nos define como humanos, que es nuestra biología y nuestras historias, lo que decida y lo que tome aquellos caminos que yo quiera tener para mí. Y eso es una buena reivindicación, así que sí, sigámoslo escribiendo nosotros. Oye, pues mira, para terminar así casi sin querer, me ha gustado mucho y eso que yo pensaba que Keishal iba a decir, que efectivamente que sus padres se habían conocido porque el destino los había puesto, uno en Burkina Faso, el otro que venía de España, que los habían juntado, pero ha acabado con esa frase que nos pone efectivamente en lo compatible que es y lo que siempre llegamos a conclusiones parecidas con Ignacio Crespo, que es que al final hay que ir poniendo mucho en muchas cestitas y vamos comprendiendo así un poquito más todos juntos la realidad. Hasta la semana que viene, Ignacio. Hasta la semana que viene. Let's
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.